Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, estamos acá nuevamente, vamos a arrancar con otro video. Y esta vez el tema es la muerte del ego, que bueno, va en relación con el último video. Un poco es lo que pasa después de tener el despertar y, y encontrarnos en una situación en la que no sabemos muy bien quiénes somos, si somos nosotros mismos, eh, si nuestro ego es algo nuestro, es algo separado, nuestro espíritu también, o nuestra alma. eh, y bueno, vamos a hablar un poco de esto eh, para, para tratar de entender un poco este proceso, porque seguramente si están en estos temas habrán escuchado que se habla mucho de despertar espiritual y de todo este tipo de despertar de conciencia, pero muchas veces se romantiza un poco el hecho de tener o experimentar esto, y en realidad es un proceso un poco, es un proceso muy interno, por ahí tedioso, porque estás despertando literalmente, despertando de- como de un sueño o una ilusión o, o como un holograma que es más o menos la tierra en la que estamos. Entonces cuando nos vamos dando cuenta de esto eh, y, y vemos de otro punto de vista, eh, entonces bueno, son muchas cosas que tenemos que asimilar y mucho trabajo interno que tenemos que hacer. Eh, pero bueno, como les digo, generalmente se habla del despertar como algo muy lindo, y si bien tiene su etapa linda porque después de darte cuenta que somos más que esto, que hay mucho más de lo que nos dijeron, eh, y poder verlo de esa forma, y una vez transitado ese camino, encontrarse con uno mismo es realmente muy lindo, pero el proceso que uno hace cuando empiezas con todo esto, eh, por ahí, como les digo, es un poco tedioso y hay que hacer mucho trabajo interno, eh, que muchas veces no lo queremos hacer, y ahí entra el ego también. Entonces, primeramente, según mi mirada, quiero separar acá porque muchas veces las personas entienden al ego como parte nuestro, como parte de la persona, como parte de nuestro ser. Y si bien es algo que nos acompaña, nos forma parte de nuestra esencia, nos forma parte de nuestra alma lo que es el ego. Eh, Es decir, el ego existe solamente acá en la tierra para que experimentemos esta encarnación y vivamos lo que tenemos que vivir. Eh, Está esa voz del ego que siempre tiene miedo o te dice que no puedes hacer diferentes cosas o, o por ahí se cree más que los demás, es un poco narcisista. Eh, Eso es el ego. Una vez que lo podemos reconocer y podemos reconocer quién somos nosotros como esencia, nos podemos dar cuenta que no somos nosotros el ego, sino que es algo separado, que como les digo, nos acompaña en este momento para que tengamos esta experiencia, pero, pero bueno, parte del despertar eh, viene con la muerte del ego, que en realidad es una muerte como en partes, porque eh, obviamente no se da de una el que desaparece el ego así de la nada, tenés un despertar y desaparece completamente. Eh, Capaz en algunas personas puede ser, tiene que ser algo muy fuerte, pero generalmente es un proceso en el cual nos vamos encontrando con nosotros mismos, vamos mirando hacia adentro, vamos haciendo trabajo interno, y en ese proceso va apareciendo el ego, obviamente, y, y bueno, va muriendo de a poco. Esto generalmente se hace en etapas, es decir, que te puede llevar toda una vida eh, intentar sacar esa voz,
o mirarla de otro punto de vista, y es decir, que separarte de esa voz del ego. Eh, pero bueno, cuando estamos en esta etapa de despertar y nos preguntamos muchísimas cosas y prácticamente no nos conocemos, es porque nos estamos... nosotros creímos de alguna manera, es lo que quiero decir, que este personaje que tenemos acá, este cuerpo físico que cada uno de ustedes tienen y yo también, era nuestra única realidad. Es decir, que esto era todo. Eh, todo lo que somos, todo lo que tenemos, que es lo único que existía o que pensábamos que había. Cuando nos damos cuenta que en realidad todos somos uno, en el sentido de que hagan de cuenta que hay como una esfera de luz que se subdivide en millones y millones de luces más chicas. Bueno, en conciencia más elevada somos todos uno, que nos fuimos desfragmentando eh, poco a poco hasta llegar a este nivel de conciencia. Y cuando uno entiende que forma parte de un colectivo y que no estamos separados del otro, simplemente estamos aprendiendo, porque si bien todos somos uno, pero en esta encarnación tenemos una experiencia individual que pactamos obviamente transitarla para poder aprender, eh, pero viéndolo de este punto de vista somos todos uno y esta realidad que estamos viviendo es la realidad que fuimos creando nosotros mismos para ir pasando por cada prueba e ir aprendiendo. Entonces, cuando tenemos este despertar y nos encontramos con este otro lado que es muy diferente a lo que creíamos que éramos nosotros, por un lado tenemos la persona que creímos que siempre éramos, lo que queríamos hacer, los objetivos que teníamos, cómo nos percibíamos como persona, y por el otro lado nos encontramos que tenemos un espíritu, tenemos un alma, un yo superior, eh, somos un colectivo que está viviendo en esta densidad, en esta encarnación, en una 3D en la cual necesitábamos aprender del ego, necesitábamos tenerlo para poder diferenciar esa voz y justamente ahí está el aprendizaje. Eh, ahora ya estamos pasando, ya no estamos más, es decir, en tercera dimensión, estamos pasando a la quinta, pero, pero bueno, este paso de, este paso de dimensión trae consigo un despertar de conciencia en masa. Es decir, que mucha gente se está empezando a replantear todo este tipo de cosas. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que como somos un colectivo, los problemas que seguramente tengo yo o los problemas que tenés vos, lo tienen la mayoría. Y cuando empieza este despertar en masa, la mayoría de las personas se empiezan a preguntar lo mismo. Y si no tenemos a dónde acudir, si no tenemos información o videos o alguien que nos pueda guiar, el ego se empieza a meter en nuestra cabeza y te empezás a preguntar si no estás empezando a tener un grado de locura o qué te está pasando. Y eso muchas veces es doloroso porque quizá la mayoría de las personas con las que estás no te entiende por el hecho de que está vibrando simplemente en otra sintonía. Entonces eh, es muy importante eh, saber que somos algo más que este personaje físico y poder buscar esta información. Hoy en día, por suerte, hay muchos videos, muchos libros en los cuales
nos puede ayudar para tratar de entender quién somos, para poder encontrarnos con nosotros mismos y, y para poder lograr lo que vinimos a hacer en este momento. En este caso, el ego siempre va a aparecer como esa voz que te dé miedo, o que te diga que no puedes hacer tal cosa, o que lo que estás haciendo eh, es algo como que no sirve, eh, o todo este tipo de incertidumbre, de inseguridad. Y cuando vos vas haciendo este trabajo que se le conoce como trabajo de sombra, que es poder trabajarte internamente, eh, por eso es muy importante aprender a sanarse a uno mismo, al comprender que somos algo más que este ser que estamos siendo ahora. Podemos entender que tuvimos muchas más vidas, otras reencarnaciones, que tenemos una línea familiar que muchas veces atrae información con nosotros también y, y todo eso te hace ser la persona que sos. Y si muchas veces no sabes eh, sobre todo esto, eh, tenemos una conducta en la cual terminamos haciendo siempre lo mismo, que es un patrón de comportamiento, y es justamente por no saber distinguir todo esto. Pero obviamente es un proceso en el cual tenés que escucharte mucho y, y tenerte paciencia, porque no es que sanás de un día para otro o el ego muere de un día para otro y ya no escuchás más esa voz. Es un trabajo que lo tenés que hacer a tu ritmo, sintiéndote, escuchándote a vos. Y poco a poco vas a ver cómo en situaciones en las cuales antes aparecía ese ego, de cualquier manera, ya sea con miedo, con inseguridad o creyéndose mejor que los demás o de cualquier forma, vas a ver cómo de a poco esa voz se va callando. Se va callando, se va callando hasta que va a llegar un momento en que ni siquiera le vas a prestar atención. Y es porque nos empezamos a conectar con nuestra esencia divina, con quien realmente somos, y empezamos a separar el ego de nuestra persona. Cuando comprendemos que, cuando comprendemos que somos una misma cosa y que todo lo que te molesta o, o lo que no te gusta de otras personas o de situaciones es un reflejo de cómo estamos adentro y todo es un espejo para que vos puedas aprender. Y esto suena muy cliché, pero es la verdad, porque muchas veces nos pasa siempre la misma situación y no aprendemos, entonces nos vuelve a pasar hasta que podamos ver que esta realidad que estamos creando, este video que estoy haciendo, por ejemplo, lo creé yo mismo y ustedes también crearon el hecho de estar acá viendo este video. Entonces, cuando nos hacemos conscientes de eso, eh, podemos entender mejor cómo funcionamos y poder aprender de eso eh, para empezar a callar justamente y que vaya muriendo lentamente el ego y eso que creíamos que éramos nosotros, ese personaje que nosotros creímos ser cuando estábamos dormidos, cuando no sabíamos de todo esto, cuando no tuvimos el despertar de conciencia. Eh, entonces, bueno, quiero que sepan que si están viendo este video, justamente probablemente ustedes ya hayan tenido el despertar. Y, y el despertar no significa que tenés que saber todo ni nada. Simplemente es darte cuenta que somos algo más que este cuerpo físico, que si bien es una parte nuestra, obviamente, pero somos mucho más que solo esto. Y cuando conectamos con nuestra esencia divina, con nuestro yo superior,
y entendemos que todos somos uno, que somos todo parte de lo mismo, que está fragmentado en muchísimas partecitas de luz, vamos a decirlo. eh, Viéndolo de esta manera, entendiéndolo así, podemos ver y aprender de otra manera. Eh, y si bien muchas veces el proceso es un poco doloroso porque tenemos que sanar o solucionar problemas que tuvimos y, y bueno, el hecho de sanar esto conlleva que experimentes todas esas sensaciones y emociones que tuviste en ese momento de vuelta, que las traigas al presente para que puedas observarlas, pero esta vez entendiendo que, que fue parte de un aprendizaje, fue parte de una prueba que tuviste que pasar, que seguramente vos mismo pactaste haberla vivido bueno, para poder aprender y hacerte más fuerte de esa situación. eh, y bueno, viéndolo de este lado, vemos que todo el camino simplemente de la vida es un aprendizaje constante. eh, y bueno, en la cual obviamente el ego va a ir muriendo poco a poco. eh, Como les digo, no sucede de un día para otro que desaparece, pero una vez que empiezan a conectar con su esencia, con quiénes son en realidad, van a ver que cada vez esa voz de miedo, de inseguridad eh, o de creerse superior va a ir desapareciendo y van a poder separar y verse a ustedes viviendo esta experiencia individual, pero como parte de un colectivo, y al ego, por otra parte, siendo simplemente un maestro, vamos a decirlo, un maestro que nos está enseñando para lograr esta división, ¿no? De saber quiénes somos y el reconectar con nuestra esencia y separar y saber que eso es simplemente eh, una voz que nos enseñó eh, quiénes somos realmente y poder encontrarnos con nosotros mismos. Lo que también puede pasar es que van a ver que hay mucha gente que va a caer directamente en lo que es el ego. Entonces, estas personas se van a volver muy narcisistas eh, o también inseguros, con mucho miedo. Eh, entonces también está bueno poder reconocer cuando veamos este tipo de personas y entender que eh, cada uno decide por sí mismo cambiar y, y va decidiendo lo que queremos hacer y hacia dónde vamos. Entonces, ustedes simplemente traten de conectar con ustedes, eh, sigan su instinto, sigan lo que sienten, obviamente teniendo lógica también, pero vayan sintiendo lo que les dice su cuerpo, cómo les habla. Y si se topan en algún momento con personas que son muy egocéntricas o que están muy apegadas al ego, simplemente déjenla hacer y no les den mayor importancia. Eh, Así que bueno, esto es todo por el video de hoy. Creo que no me olvidé de nada. Eh, bueno, le voy a estar dejando abajo mi Instagram, que es @charlandodelavida.oc, donde generalmente estoy subiendo reels, hablando de temas cortitos que están muy interesantes. Eh, y bueno, obviamente escriban en los comentarios qué piensan ustedes del ego, cómo lo ven. Saben que a mí me encanta leer sobre su opinión, qué piensan. Eh, yo voy a estar contestando todo lo que me pongan. Y, y bueno, espero se encuentren muy bien. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.